Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar en este capítulo número R012, vamos a hablar sobre los diferentes equipos de refrigeración que nos vamos a encontrar en el mercado. Como nosotros bien sabemos, la conservación de los alimentos la realizamos en las neveras y existen diferentes tipos de neveras, desde una nevera ejecutiva hasta una nevera comercial. Y para ello, cada nevera, dependiendo de su capacidad, tiene diferentes compresores. Mientras la capacidad del refrigerador sea más grande, el compresor necesita más potencia y por ende existen neveras de 1/10 de HP, de 1/4, de un octavo, de 1/6, de 1/3, de medio caballo, entre otras. Entonces, sabemos que existen infinidades de compresores herméticos que van desde el 1/12 hasta medio HP en los compresores herméticos. Y cuando nos encontremos con las neveras, cuando vamos a realizar una revisión de una nevera de algún cliente, nos vamos a topar con dos tipos de ventilación en su unidad condensadora. Como bien saben, el ciclo frigorífico está constituido por la unidad condensadora, el compresor, unidad condensadora, tubo capilar y unidad evaporadora. En la parte posterior de las neveras nos vamos a encontrar con dos tipos. Las de tiro natural, que su ventilación de la parte posterior de la unidad condensadora es de manera natural y de la manera forzada. La ventilación en las neveras forzadas está constituida por un motor ventilador que forza a fluir el aire a través de la unidad condensadora. Entonces tenemos dos modelos, la de tiro natural y la de tiro forzado. Viendo una nevera desde su parte posterior. A veces nosotros nos encontramos este tipo de nevera y a veces nos encontramos este otro tipo de neveras que tiene una tapa, que sacamos 6 tornillos de esa tapa, extraemos esa tapa y nos encontramos con el compresor y la unidad condensadora muy pequeña, que nosotros vamos a tener unas tomas aquí para que la puedan observar en vivo, pero que ahorita estamos hablando de la teoría. En el tiro natural nos vamos a encontrar con estos componentes: el filtro secador que tiene dentro de él la sílica gel. Este nos va a permitir cualquier rastro de humedad que se haya quedado en el sistema por no realizar un buen vacío o por cualquier otro motivo. Ese filtro secador nos va a salvar de que ese sistema esté libre de humedad. El tubo capilar, nos vamos a encontrar con el compresor y arriba del compresor una charola, la cual, esa charola, la condensación que ocurre en la evaporadora se drena a través de una tubería que va hacia esa charola. Esta charola se llena de agua y como el compresor está caliente, ese compresor intercambia calor con el agua y esa agua que está allí se evapora. Las temperaturas máximas permitidas en el domo de un compresor son de 130 grados centígrados. Eso lo dicen las buenas prácticas de refrigeración. ¿Por qué razón? Son de 110 grados, disculpen, 110 grados. ¿Por qué razón? Porque internamente, si aquí afuera hay 110 grados, internamente hay 130 grados en el devanado. Y esa es la temperatura máxima permitida por un compresor, por los devanados de un compresor, por su constitución, por el barniz que constituye ese motor compresor, soporta hasta esos grados centígrados. Si nosotros sobrecargamos la nevera, si realizamos una mala práctica, o sea, dejamos humedad en el sistema, sobrecargamos de gas el sistema, eso va a acarrear una consecuencia que es el incremento de la temperatura. Al incrementar la temperatura, ese barniz que forra los devanados del motor compresor pierde sus características dieléctricas y por ende se avería y se daña por sobrecalentamiento. Ahora bien, amigos, en el de tiro natural nos vamos a encontrar con la charola encima del compresor, lo que ya hablamos en el capítulo anterior, su PTC, su relé para la alimentación de ese compresor, su filtro secador y la tubería de salida que va hacia la unidad condensadora y la de retorno que viene de la evaporadora. Además de una tubería que cuando está la nevera nueva no tiene válvula de servicio, pero es la que nos permite colocar o una válvula pincha tubo o una válvula de servicio.
Ahora bien, en las de tiro forzado también tenemos los mismos componentes, un motor compresor, su filtro secador, vamos a ver parte del tubo capilar a la salida del filtro secador, y en este caso la charola donde cae el agua que viene proveniente de la evaporadora, cae en esta charola y la unidad condensadora está sumergida en esa charola. Entonces cuando esto se llena de agua, esa unidad condensadora que tiene bastante temperatura evapora esa agua. Por eso es que usted nunca ve charcos de agua fuera de la nevera. Si usted ve un charco de agua fuera de la nevera, ya eso lo veremos en los capítulos siguientes, donde explicaremos el motivado a qué se debe charcos de agua alrededor de una nevera. Puede ser desequilibrio de la nevera, o sea, si no está bien nivelada, o muchas cosas más, que esa charola se haya roto, entre otras. ¿Qué vamos a encontrar en las neveras de tiro forzado? Un motor ventilador, que es el que forza la ventilación de la unidad condensadora. Recuerden que cuando nosotros comprimimos un gas, ese gas incrementa su temperatura, y nosotros, para llegar al tubo capilar, necesitamos que ese gas esté a alta presión pero a una menor temperatura, y es por ello que pasa a través de esta condensadora. Esa condensadora necesita una ventilación forzada, en el caso de la forzada. ¿Por qué? Porque su radiador es más pequeño, entonces por ende necesita que se le force un fluido, en este caso el aire, para disipar ese calor que genera ella. Si este motor ventilador se tranca por el tiempo de uso, se desgasta sus bocinas y el ventilador se tranca, deja de forzar aire allí, entonces la nevera deja de enfriar. Entonces usted dice, mi nevera no está enfriando. Bueno, puede ser algo tan sencillo como que este motor ventilador no esté funcionando correctamente. Ahora bien, amigos, ya sabemos que nos vamos a encontrar con neveras de tiro natural y neveras de tiro forzado, y están constituidas de esta manera. Y que nos vamos a encontrar también con diferentes capacidades en los compresores. Esas capacidades nos las va a decir el fabricante a través de una placa. A través de una placa, el fabricante nos va a decir qué capacidad es ese compresor. ¿Y para qué nosotros necesitamos saber qué capacidad tiene ese compresor? Bueno, nosotros necesitamos saber su capacidad para poder, en algún momento se vaya a reemplazar un dispositivo como el relé térmico, nosotros podamos elegir el idóneo, el que amerita ese compresor. Bueno, amigos, en la parte del compresor nosotros nos vamos a encontrar con una etiqueta, la cual nos dice, en los compresores siempre nos vamos a encontrar con una etiqueta que nos dice la marca del motor, su modelo. Con este modelo nosotros podemos determinar muchas cosas, porque por ejemplo, en los casos más recientes, en los nuevos compresores, en los nuevos equipos, solo nos dice el modelo, y nosotros googleamos el modelo, lo investigamos y nos va a decir todas las especificaciones para qué tipo de gas está diseñado ese compresor. Entonces, por ejemplo, los compresores también nos dicen para qué tipo de gas refrigerante está diseñado ese compresor, el tipo de aceite que usa, si es mineral o sintético, la frecuencia a la cual trabaja, el voltaje. Nos dice también, en este caso, escuchen esto, amigos, los compresores de antes de que empezáramos a entender, a practicar las buenas prácticas, valga la redundancia, de refrigeración, traían el RLA y el LRA. El RLA era la corriente de trabajo, y el LRA era la corriente de rotor bloqueado. O sea, lo que quiere decir que cuando el compresor va a arrancar, esa es la corriente nominal que alcanza el compresor cuando arranca. Estos datos se fueron eliminando del mercado. ¿Por qué razón? Porque los técnicos de refrigeración no cargaban los equipos con el gas necesario, sino que no utilizaban una balanza para poder cargar el gas que necesitaba ese sistema frigorífico, ese ciclo frigorífico que fue diseñado
Si una persona diseña un ciclo frigorífico y dice, mira, eso necesita 60 gramos de R134A, usted agrega 60 gramos de 134A y el equipo va a funcionar de manera correcta. Pero ¿qué pasa? Las personas, los fabricantes, se comenzaron a dar cuenta que debían eliminar estos datos de los compresores porque existía la mala práctica de cargar con gas refrigerante los equipos y esperar a que alcanzara esta corriente. ¿Qué pasa? Una vez que la persona carga el equipo midiendo el consumo eléctrico, entonces va cargando de refrigerante el sistema y va midiendo el consumo, y cuando llega a los 440 amperios deja de suministrar gas y se va a su casa tranquilamente, y cuando ese equipo ha pasado 24 horas y ahora sí ha acondicionado la parte interna que debe refrigerar, es donde se va a dar cuenta la persona de que el equipo quedó con sobrecarga de gas o que le falta gas. Y es por ello que, como es una mala práctica, ya los fabricantes de los motores compresores quitan la corriente eléctrica para que vea forzado al técnico de refrigeración cargar el equipo con el gas refrigerante que menciona el fabricante. ¿Dónde usted va a ver eso en una nevera? Bueno, en una nevera usted va a buscar la placa de la nevera. En la placa de la nevera, que no está en el compresor, le va a mostrar el diagrama eléctrico de la nevera, y también le va a dar los datos de los gramos de refrigerante. Puede ser 120 gramos de refrigerante, y le va a decir el tipo de refrigerante. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos avanzando a las buenas prácticas de refrigeración, ahora todo lo debemos cuantificar con una balanza. Nosotros, si vamos a reparar un sistema frigorífico, debemos verificar que en la placa característica de esa nevera nos diga cuánto refrigerante debemos cargar, y ese es el refrigerante que amerita ese sistema de refrigeración, ese sistema de frigorífico. Bueno, amigos, ahora tenemos la unidad evaporadora. Ya hablamos de la parte de atrás de la nevera, cuando son de tiro natural y cuando son de tiro forzado. Ahora bien, vamos a hablar de la parte interna de la nevera cuando es de natural o forzado. Podemos encontrarnos con las neveras sin escarcha, que son estas que están aquí, sin escarcha, y las neveras con escarcha. Dibujé las dos evaporadoras. Esta es una evaporadora sin escarcha, esta es una evaporadora con escarcha. ¿Cuál es la diferencia de una de otra? Bueno, que la sin escarcha, usted cuando abre la nevera no se ve ninguna evaporadora, pero está detrás de un panel que usted, cuando lo abre, que aquí en la descripción de este video voy a colocar varios videos donde yo desarmo neveras para intervenirlas, y usted puede observar que está la unidad evaporadora. La unidad evaporadora en las neveras con escarcha es así, totalmente. Usted abre la puerta del congelador y se ve que unos tubos en el piso y en las paredes, que es por donde fluye el refrigerante y hace el intercambio de calor. Eso hace que la humedad, cada vez que usted abre la puerta, se adhiera a todas esas paredes y se vaya formando una película de hielo que parece una escarcha, por eso le dicen con escarcha. En la evaporadora sin escarcha, en las neveras sin escarcha, también se forma una escarcha en la evaporadora. Lo que pasa es que en este caso, estas neveras tienen un ciclo de trabajo, la cual es 8 horas trabajando, enfriando, fluyendo refrigerante a través de esa evaporadora. En esas 8 horas se va formando escarcha, y 21 minutos en el cual entra en una fase de deshielo, donde deja de fluir refrigerante por su evaporadora y comienza un ciclo donde una resistencia eléctrica se energiza, genera calor, ese calor derrite toda esa escarcha que está adherida a la evaporadora, y esa escarcha que está adherida a la evaporadora se drena a través de una tubería que va a parar a la charola que se encuentra en la parte posterior de la nevera. Y en esa charola, luego que comienza nuevamente el ciclo de enfriamiento, que comienza a recircular el gas refrigerante, esa unidad condensadora se empieza a calentar y disipa esa agua que se quedó reposada en esa charola.
¿Qué nos vamos a encontrar en las neveras sin escarcha? Una pastilla limitadora o bimetálico, que es el que nos va a censar cuando está en la fase de deshielo, 21 minutos de la fase de deshielo. Ella está conectada en serie con la resistencia. Aquí nosotros alimentamos la fase, entra por aquí. Si ella sensa que aquí hay presencia de hielo, esa pastilla limitadora cierra el contacto. Entonces la corriente eléctrica comienza a fluir a través de este conductor y energiza la resistencia que está abajo de la evaporadora. También nos vamos a encontrar con resistencias que están adheridas a la evaporadora completa, pero vamos a dar el ejemplo de una nevera Mave, la cual la resistencia en la mayoría de los casos está en la parte de abajo. Entonces la corriente comienza a fluir y este otro cable va conectado al neutro y se derrite ese hielo. Una vez este bimetálico deje de censar hielo, se abre el circuito y la resistencia se apaga. Y cuando comienza a trabajar la nevera, el ventilador que está aquí en la parte de la evaporadora, en las neveras sin escarcha, cuando abrimos el panel nos vamos a encontrar con este bimetálico, que es el que energiza la resistencia. Nos vamos a encontrar con una resistencia, nos vamos a encontrar con un ventilador, que es el forzador, que va a forzar un flujo de aire a través de la evaporadora que está fría, y ese es el aire que va a enfriar todo el espacio de la nevera. Entonces tenemos en la nevera sin escarcha un ventilador, un bimetálico, una resistencia, la unidad evaporadora. La entrada es desde el tubo capilar, la entrada de la evaporadora viene del tubo capilar, y la salida, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con una trampa de líquido, porque a la salida de la evaporadora se va al compresor, a la entrada del compresor, y como bien saben, el compresor está diseñado para comprimir gases, no puede comprimir líquidos. Si el gas refrigerante llega por X razón a esta zona, a la salida del evaporador en fase líquida, entonces esa trampa de líquido está de esta manera. Diseñada de esta manera, esta trampa de líquido, si llega a pasar ese refrigerante en líquido, entonces ella va pasando el refrigerante por aquí, cae en fase líquida y se evapora y va al compresor de manera gaseosa. ¿Por qué? Porque la trampa de líquido es muy importante. Muchas personas que me han preguntado, mira, tengo esto en la evaporadora, la abrí y no sé para qué sirve, ¿la puedo eliminar? No, no se puede eliminar, porque si usted elimina esto y ese gas refrigerante llega a pasar en fase líquida para allá, porque no hubo un intercambio de calor aquí, está sobrecargada de gas. Hay muchos factores por los cuales el gas refrigerante puede llegar en estado líquido. Tan sencillo como falta de mantenimiento de la nevera. Si usted no limpia su condensadora, puede ser que el gas refrigerante llegue en fase líquida al compresor. Entonces, bueno, en esos casos, la trampa de líquido nos va a ayudar para evitar un daño en el compresor. Bueno amigos, y no se olviden de suscribirse, darle un like y compartir este video. En el próximo capítulo veremos cuál es el control de una nevera sin escarcha, y una nevera con escarcha. Explicaremos el circuito eléctrico, el diagrama eléctrico de una nevera sin escarcha y una nevera con escarcha. Como es bastante larga esa teoría, la vamos a ver en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bueno, no tanto hasta la próxima. Acuérdense que si tienen alguna duda pueden escribirla en los comentarios y así yo podré realizar un video explicando y respondiendo todas esas preguntas e inquietudes que tengan ustedes. Hasta la próxima.